Cristología en el Concilio Vaticano II. Cristología en la Constitución Dei Verbum sobre la Divina Revelación. El Concilio Vaticano II fundamenta toda su doctrina en el misterio de Cristo. De esta doctrina se desprende una verdad nuclear, y es que Cristo es el Hijo de Dios, encarnado por nosotros. La clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Cristo es la consumación de la revelación de Dios. Esta verdad se desarrolla tanto en el Concilio Vaticano I como en el Concilio Vaticano II. La centralidad de Cristo es potente y manifiesta la conexión entre el misterio de la encarnación y la revelación de Dios. San Atanasio, para defender la doctrina de la divinidad de Cristo frente al error de Arrio, se apoya en la verdad de que si hemos sido verdaderamente redimidos por Cristo, es necesario confesar que Cristo es Dios, pues solo Dios puede liberar al hombre del pecado según la voluntad de Él y con la cooperación del Espíritu Santo. Las referencias de la Dei Verbum a Cristo son muchas. Vamos a centrar nuestra atención en la verdad fundamental del concilio sobre Cristo al considerarlo plenitud de la revelación. Se trata de una doctrina constante en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. La plenitud de la revelación se da en Cristo precisamente por ser la palabra eterna que ilumina a todo hombre, enviada por el Padre para que habitara entre los hombres y les narrara la intimidad de Dios. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 2, Dei Verbum capítulo 1 número 4. Al mostrar cómo la plenitud de la revelación es Cristo, confesamos nuestra fe en la encarnación. Dios, queriendo manifestarse a los hombres, revistió de carne en el tiempo a su palabra eterna. Santo Tomás de Aquino. La encarnación es locución divina. El Padre exterioriza su palabra para que los hombres la puedan recibir. Estas verdades de fe vienen desde los principios de la literatura teológica y espiritual. San Ignacio de Antioquía, años 35 al 108 después de Cristo, escribe: hay un solo Dios, el cual se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, que es palabra suya. San Justino, años 100 al 168, habla de las semillas del Logos divino, Cristo. San Ireneo, años 140 al 202, afirma también que gracias al Maestro, al Verbo hecho hombre, hemos conocido las cosas de Dios. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II afirma con claridad que Jesucristo es la palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres. El concilio confiesa la divinidad de Cristo al afirmar: quien ve a Jesucristo ve al Padre. Solo el Verbo es imagen de Dios invisible. Juan 14:9, Colosenses 1:15. Cristo es la misma palabra divina en persona,
quien habla a los hombres. Cada uno de los gestos de Cristo es gesto de Dios. Cristo es Dios hecho hombre, hombre perfecto, hombre eterno. Y en lo humano nos da a conocer la divinidad. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II hace referencia así a la profecía de Baruc, capítulo 3, versículos 36 al 38. El profeta Baruc proclama: Este es nuestro Dios, y ningún otro es comparable a Él. Él descubrió el camino del conocimiento y se lo enseñó a su siervo Jacob y a su amado Israel. Después apareció en la tierra y convivió entre los hombres. En resumen, la Constitución Dei Verbum reconoce a Cristo como la revelación del Padre que habla a los hombres como amigo, con hechos y palabras íntimamente entrelazados. Jesús es el Hijo de Dios, enviado, el Verbo hecho carne, que ilumina a los hombres, y con palabras, obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección, y con el envío del Espíritu Santo, cumple y completa la revelación, la cual dice que Dios está con nosotros para liberarnos del pecado y resucitarnos para la vida eterna. El concilio afirma que Cristo envió a los apóstoles predicar el Evangelio. El enviado envía. Mateo 28, 10 al 20. Cristo, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce que respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe habla de los misterios de la encarnación y de la Pascua de Jesús. En la encarnación está presente su concepción y nacimiento. En la Pascua está presente su pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. Toda la vida de Cristo es redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Efesios 1:7, Colosenses 1, del 3 al 14, Primera carta de Pedro 1, 18 al 19. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, en su encarnación, en su vida oculta, en su palabra, en sus curaciones y exorcismos, en su resurrección. Toda la vida de Cristo es recapitulación. Todo lo que hizo y dijo Jesús tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en el pecado. Según San Ireneo de León, lo que el hombre perdió en Adán, que es ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperó en Cristo Jesús. Jesucristo fue un hombre para los demás,
Él es nuestro abogado, que se encuentra cerca del Padre. Primera carta de Juan 2:1. Él es nuestro intercesor. Carta a los Hebreos 7:25. Él es nuestro modelo de hombre perfecto. Romanos 15:5. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora. En las tentaciones en el desierto, Jesús es humilde Mesías que vence a Satanás. Jesús es cabeza de la iglesia y nosotros, sus miembros, adheridos a Él a través de su misterio pascual. El tema de la cristología del catecismo de la Iglesia Católica lo resumimos en 3 grandes capítulos. Primero, los nombres de Jesús. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Filipenses 2:9. El nombre de Jesús significa Dios salva. Mateo 1:21, Hechos 4:12. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Hechos 10:38. El nombre Hijo de Dios significa su relación única y eterna con Dios Padre. El nombre de Señor señala la soberanía divina sobre el mundo y sobre la historia. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 436 al 445. El segundo tema de la cristología del catecismo es la encarnación. El Verbo se hizo carne. En el momento establecido por Dios, el único Hijo del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 430 al 435. Y el tercer gran tema del Catecismo de la Iglesia Católica sobre Cristología es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo, porque es el centro de todo lo que somos, hacemos, decimos y vivimos como cristianos, es nuestro Señor. Juan 17:3. De tal forma que todo el catecismo, en su primera parte, presenta la profesión de fe. Esa profesión de fe, el credo que nos lleva a Cristo. La segunda parte, los sacramentos de la fe, nos hablan de Cristo, de cuyo costado traspasado nacieron los sacramentos. La tercera parte, la oración, nos lleva a contemplar, a imitar a Cristo en su diálogo con el Padre Dios.